Como hemos visto, los compuestos o sustancias compuestas contienen dos o más elementos combinados químicamente. Muchos existen como moléculas. La fórmula de este tipo de compuestos nos indica la cantidad y clase de átomos que la forman. Por ejemplo, para el agua, su fórmula molecular es hidrógeno 2 oxígeno. Nos indica que cada molécula de esta sustancia está constituida por un átomo de oxígeno, cuyo símbolo químico es la O mayúscula, y dos átomos de hidrógeno, cuyo símbolo químico es la H mayúscula, unidos químicamente. Quizás nos resulte difícil de comprender que el conocimiento profundo que hoy tenemos de la estructura de la materia tuvo sus orígenes en la filosofía griega antigua. Durante los siglos XVII al XIX se postularon diferentes modelos atómicos que intentaron explicar la estructura del átomo. Un modelo es una representación de la realidad, es una explicación de un fenómeno. En el caso de un modelo atómico, son representaciones del átomo para intentar dar una explicación de su estructura. De un modelo planteado se deducen sus propiedades que luego deberán corroborarse experimentalmente. Entonces, el modelo del átomo fue evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar finalmente al modelo actual, el cual evidencia que los átomos están formados por partículas más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, y entre ellas se encuentran las partículas fundamentales. Se descubrieron muchas partículas subatómicas, como quarks, positrones, neutrinos, piones, muones, y la lista es larga. Sin embargo, las partículas fundamentales, que son las unidades básicas de construcción de todos los átomos y por lo tanto de toda la materia, son tres: electrones, neutrones y protones. Estas tres partículas se relacionan con el comportamiento químico de la materia. Los átomos se componen de un núcleo muy denso y muy pequeño, rodeado por nubes de electrones que se encuentran a una distancia relativamente grande del núcleo en la zona periférica que se denomina corteza. Todos los núcleos tienen protones. Los núcleos de todos los átomos, salvo la forma común del hidrógeno, también contienen neutrones. Los átomos tienen masas extremadamente pequeñas. Por ejemplo, la masa del átomo más pesado que se conoce es de aproximadamente 4 por 10 a la menos 22 gramos. Esto sería 0,2104 gramos. Debido a la dificultad que tiene expresar pequeñas cantidades en gramos, se prefiere usar la unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Las masas del protón y del neutrón son casi iguales y son mucho más grandes que la masa del electrón. Las masas expresadas en UMA para el protón es 1,0073 y para el neutrón 1,0087 UMA, mientras que la del electrón es mucho más pequeña, cercana a 0, es 1840 veces menor que la masa del protón y del neutrón. En este cuadro se resumen las características de masa y de carga de las tres partículas subatómicas fundamentales. Entonces, al átomo se lo considera eléctricamente neutro. Como los protones son las partículas subatómicas que tienen carga positiva. Los electrones tienen la misma carga, pero de signo opuesto. Entonces, en un átomo
neutro, la materia se considera neutra, por lo tanto, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. De manera resumida, entonces podemos decir que el átomo consta de un núcleo en el cual se concentra casi la totalidad de la masa, y es donde se encuentran ubicados protones y neutrones. Protones tienen carga positiva, relativa de +1, y su masa también es aproximadamente igual a una UMA. Es una partícula pesada. El neutrón, también en el núcleo, no tiene carga eléctrica y su masa relativa es también aproximadamente igual a 1. Tiene una masa prácticamente igual a la del protón. En la corteza electrónica se encuentran los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa, su masa relativa es tan pequeña que se considera despreciable, no se tiene en cuenta, es unas 1840 veces menor que la del protón. Son partículas livianas. Las propiedades macroscópicas de los elementos están determinadas por las características de los átomos que los forman. ¿Qué es lo que hace que un átomo de un elemento sea diferente del átomo de otro elemento? Lo que diferencia a los átomos de los distintos elementos es el número de protones que poseen en el núcleo. El número de protones que tiene un átomo se llama número atómico y se simboliza con la letra Z. En un átomo neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones que posee el núcleo de ese átomo. Entonces, en ese caso, Z también es igual a la cantidad de electrones de un átomo neutro. Como ya hemos estudiado, en el núcleo del átomo, además de los protones, se encuentran los neutrones, que como recordarán son las partículas de masa aproximadamente igual a la de los protones, pero no poseen carga. Como casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo, se define el número másico, representado por la letra A, como la suma del número de protones y de neutrones que posee un átomo, es decir, es la suma de las partículas que conocemos que tienen una masa apreciable. El número másico A igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Teniendo en cuenta que el número de protones es igual a Z, podemos escribir que A es igual a Z más la cantidad de neutrones. Y así también podemos determinar a partir del conocimiento del número másico A y el número atómico Z, la cantidad de neutrones. ¿Cómo? Haciendo la diferencia. Cantidad de neutrones será igual a A menos Z. Podemos representar un átomo de un elemento conocidos su número atómico Z y su número másico A de esta manera, en donde X representa el símbolo químico del elemento. Z es el número de protones que posee el átomo del elemento X y se escribe a la izquierda como subíndice. A es la suma del número de protones más el número de neutrones que posee dicho átomo y se escribe a la izquierda como supraíndice. Así, por ejemplo, para el caso del sodio, número atómico 11, número másico 23. Podemos, para conocidos el número másico y el número atómico, calcular el número de neutrones haciendo la diferencia entre A y Z. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de cobre que tiene número atómico 29, tendrá 29 protones y 29 electrones. El número másico A de 63, si hacemos la diferencia A menos Z, tenemos el número de neutrones que es de 34. Aquí tenemos un átomo de potasio, Z19, que indica la cantidad de protones y de electrones, y el número másico, 40, que restado del 19 nos da los 21 neutrones. Aquí vemos otro átomo de cobre. Z vale 29, porque si no tuviera 29 protones en el núcleo, no sería cobre. La diferencia, 65 menos 29,
nos da el número de neutrones. Estamos en presencia de dos átomos del mismo elemento que difieren en el número de neutrones. A estos átomos, que tienen el mismo número de protones porque pertenecen al mismo elemento y cuyas masas son diferentes, se los denomina isótopos. Los isótopos difieren entonces en el número de neutrones que posee el átomo. Es decir, los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en su número de neutrones. Dado que los isótopos de un mismo elemento poseen el mismo número de protones y el mismo número de electrones, tienen esencialmente las mismas propiedades químicas y físicas. En general, a los isótopos se los distingue o se los menciona haciendo alusión al número másico. Entonces aquí hablamos del isótopo 63 del cobre o el isótopo 65 del cobre. O para el caso del potasio, este es el isótopo 40 del potasio y este es el isótopo 39. Solamente los isótopos del hidrógeno tienen una denominación particular. Protio, que es el isótopo más abundante del hidrógeno, el más abundante, ¿sí? No tiene neutrones en el núcleo. El deuterio tiene un neutrón en el núcleo y el tritio tiene 2 neutrones en el núcleo. Podemos también hacer referencia a los isóbaros, que son átomos de distintos elementos que tienen el mismo número másico. Por tratarse de átomos de diferentes elementos, tienen diferentes números atómicos y por lo tanto sus propiedades son distintas. Los átomos tienen masas extremadamente pequeñas. Habíamos dicho que son del orden de 10 a la menos 22, 10 a la menos 24. Lógicamente, una molécula o un átomo no pueden pesarse en una balanza, por lo que no resulta práctico determinar sus masas absolutas. Es decir, no es posible pesar un átomo aislado o una molécula aislada, pero sí se puede determinar la masa de una molécula con la de otra tomada como patrón. Así se creó una unidad de masa que se denomina unidad de masa atómica y cuyo símbolo es la UMA. Los científicos pudieron deducir que un átomo de cloro es tantas veces más pesado que un átomo de oxígeno, o que un átomo de oxígeno es tantas veces más pesado que uno de carbono. Como se dieron cuenta que el elemento más liviano era el hidrógeno, a ese le asignaron un valor de 1. Al hacer esto, estaban tomando la masa de un átomo de hidrógeno como unidad patrón de medida para medir la masa de los demás átomos. Esos valores de masas atómicas eran relativos, porque la unidad que en ese momento era el átomo de hidrógeno era desconocida. En el transcurso del tiempo se ha ido cambiando el átomo que se toma como unidad de referencia. A partir del año 1961 se acordó establecer al isótopo 12 del carbono, a este, como patrón internacional único para definir las masas atómicas. De esta manera se define la unidad de masa atómica como la 12ª parte de la masa del isótopo 12 del carbono. Es decir, a un átomo del isótopo más abundante del carbono se le asignan 12 UMAs. O sea, un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA. Por lo tanto, una UMA corresponde a la 12ª parte, es decir, 1 sobre 12, de la masa de un átomo de carbono, que se sabe que es 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Esto da lugar a que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Aunque la unidad de masa atómica se usa para medir partículas muy pequeñas, no deja de ser una unidad de masa. Por lo tanto, existe una equivalencia entre la unidad de masa atómica y el gramo. Sin embargo, como en realidad se establece para un átomo cuántas veces es más grande que la unidad de masa atómica, se habla de masa atómica relativa y no se le asigna ninguna unidad.
También podemos considerar cuántas veces es más pesada una molécula que la unidad de masa atómica, y en este caso hablamos de masa molecular relativa. Entonces, se llama masa atómica relativa a un número que indica cuántas veces la masa de un átomo de un elemento es mayor que la unidad de masa atómica. Por ejemplo, el isótopo 16 del oxígeno tiene una masa atómica de 15,9998. Esto significa que un átomo de oxígeno es 15,9998 veces más pesado que la una. O el elemento potasio, que tiene una masa atómica relativa de 39,01. Esto significa que la masa de un átomo de potasio es 39,01 veces mayor que la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo 12 del carbono. Nosotros hemos dicho un átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMA. Sin embargo, cuando miramos nuestra tabla periódica, la masa atómica del elemento carbono es de 12,011 UMA. Esto se debe a que para los elementos, los valores que figuran en la tabla periódica constituyen un promedio ponderado que tiene en cuenta la abundancia natural de los distintos isótopos del elemento considerado. Por ejemplo, para el elemento carbono se conocen dos isótopos naturales, el isótopo 12 y el isótopo 13. El isótopo 12 tiene una masa atómica de 12 UMA por definición. El isótopo 13 tiene una masa de 13,00335 UMA. Por lo tanto, para sacar la masa atómica promedio del carbono natural, hay que hacer la suma de las masas atómicas de cada isótopo por la abundancia del isótopo correspondiente. Entonces, expresamos en lugar de en forma porcentual, en forma decimal, 0,98892 por 12 más 0,01108 por 13,00335 UMA. Y eso da 12,011 UMA, que es la masa atómica promedio del carbono.